en el ejercicio de gobierno, burocracia, trámites o buen gobierno. Y por supuesto, un asunto que nos ha ocupado a lo largo de esta mañana y que ocupa el sentir de miles de millones de capitalinos, la escasez de agua. El agua que pues de por sí es una problemática que se ha agravado ante esta crisis, esta contingencia por falta de agua en varias demarcaciones, sobre todo al oriente de la capital. Así es, y yo creo que será importantísimo a lo mejor arrancar este debate, esta confrontación de ideas, de diálogos acerca del tema del agua, porque justamente coinciden aquí en esta mesa esta mañana 3 candidatos a alcaldías, algunas de ellas pues hoy delegaciones que están siendo ampliamente afectadas por el tema del agua. Así que le damos la bienvenida en primer lugar a Luis Gerardo Quijano Morales, candidato a alcalde de La Magdalena Contreras por el PRI. Muy buenos días y Bienvenido. muchas gracias por la invitación. Gracias. Fernando Rodríguez Gómez, candidato a alcaldía de Gustavo Amadero por el Partido Verde Ecologista. Bienvenido. Gracias, buenos días. Gracias. Jorge Iván Ayala Villanueva, candidato a diputado local por el Partido Acción Nacional. Bienvenido. Gracias. Y Marta Patricia Ruiz Achondo, candidata de la coalición Juntos Haremos Historia, candidata a la alcaldía de Venustiano Carranza. Muy buenos días. Bienvenido. Gracias. Buenos días a los 4 por acompañarnos. Le vamos a ir entrando entonces a estos temas, ya lo decíamos. El asunto del agua. La Magdalena Contreras, una delegación ubicada no precisamente al oriente, del otro lado de la capital, pero con una geografía, con una serie de contrastes importantes que me imagino generan también que el agua no llegue como debe de llegar, no funcione como debe funcionar. Fíjate que es muy curioso, precisamente Magdalena Contreras se encuentra al sur-surponiente de la ciudad y a pesar de que es una delegación verde, carecemos del agua. A pesar de que tenemos el único río vivo de la ciudad que dota de agua potable a la mitad de la delegación prácticamente, aún así carecemos de este servicio. ¿Por qué? Porque la infraestructura es deficiente, porque el gobierno de la ciudad durante muchos años no ha invertido en esta materia, en el cambio de la red secundaria de agua. Hoy se desperdicia más del 30% del agua en toda la ciudad en estas famosas fugas. Por eso tenemos que hacer una inversión de fondo. Sabemos que esa obra pública casi no se ve, pero es la que más necesita esta ciudad. Por eso el agua es indispensable, no solamente para lavar la ropa, para cocinar, es indispensable para toda la vida. La verdad es que no pueden ir a trabajar nuestros vecinos, pues si no se bañan, si no están en las mejores condiciones, si no pueden cocinar sus alimentos, el agua es necesaria para cualquier aspecto de la vida diaria. Por supuesto. Fernando Rodríguez Gómez. Gómez Rodríguez, es tu turno, candidato a alcaldía en la Gustavo Amadero. La Gustavo Amadero, independientemente de que también puede enfrentar en algunas de sus zonas el tema del agua, enfrenta un tema gravísimo de inseguridad, de delincuencia. Así es. Bueno, comentar lo mismo, acá el 33% del agua se desperdicia. Pero miren, tenemos algo inusual. Cuando llueve, bajan ríos y ríos de agua que nos inundan Cuautepec, Barrio Bajo. Y no tenemos, por ejemplo, tinas para almacenar el agua. Del lado de Aragón también nos inundamos y no tenemos la previsión para tener plantas potabilizadoras, por ejemplo, de agua. Estamos entregando nuevas unidades habitacionales, hacemos nuevos condominios y no tenemos plantas potabilizadoras de agua. Tenemos nuevos restaurantes, bares y no tenemos la cultura de cambiar tan solo los sanitarios para que economicemos agua. Hay mucho por hacer, tenemos que trabajar muy duro en materia del agua. Y la inseguridad en Gustavo Amadero pues es enorme. La verdad es que nosotros planteamos tener oficinas de investigación, de análisis, pero por dirección territorial. Tenemos 10 direcciones territoriales en Gustavo Amadero y ahí tenemos que ir trabajando en ese escenario. No tenemos investigación, aunque parece mentira. Cuando recorremos las calles, la misma gente nos dice lo que está pasando, quiénes son, quién está delinquiendo y parece mentira. Yo creo que la Secretaría de Seguridad Pública no se ha dado cuenta de lo que viene sucediendo. Jorge Iván, el tema del agua desde el legislativo, tú aspiras a una diputación local. Hay una muy polémica ley que recién se discutía en la propia Asamblea Legislativa, ya no será Asamblea, ahora será Congreso de Ciudad de México, la ley de agua. Y se habla muchas veces, no sé, a la ligera o con conocimiento de causa de la privatización del agua y de los negocios que en la periferia, negocios ilegales, están en torno a este agua. ¿Qué se puede hacer desde el legislativo? Primero la precisión, yo actualmente sí soy diputado local del Estado de México. Y, ¿cuál precisión? La precisión, no soy candidato, soy diputado local. ¿No eres candidato? No soy candidato, soy diputado local.
en cuestión de la privatización del agua, digo, lo hemos vivido en... Pues es que esta es una mesa para candidatos. ¿No eres candidato a ningún cargo? No, soy diputado local actualmente. Okay. Bueno, respecto al agua, les puedo yo precisar en cuestión del Estado de México lo que hemos afrontado los organismos desconcentrados. A diferencia de la Ciudad de México, nosotros tenemos organismos que se vuelvan cajas chicas de los presidentes municipales. Y tú hacías referencia a la Asamblea Legislativa, ahora que va a ser Congreso. Obviamente sí hay una cierta tentación de la privatización del agua, ya que se utilizan ciertas empresas para que obviamente se destine el agua o haya subcontratación sin una ley público-privada, como ya existe en el Estado de México, que lo acabamos de aprobar, y en la Ciudad de México hoy no existe esa ley público-privado que obviamente encamina la privatización de los servicios públicos en concreto. Muy bien. Marta Patricia, bueno, en términos de agua y también, no nada más del abastecimiento, sino de pronto también en otro caso de inundaciones, cuando hemos pasado por situaciones de lluvias torrenciales, las pasamos hace unos meses, la delegación Venustiano Carranza, donde eres candidata a la alcaldía por Juntos Haremos Historia, pues fue de las que más sufrió en la Ciudad de México. Pero propiamente el abastecimiento y los servicios del agua, comencemos por ahí. Pues mira, el agua es un derecho humano, ya quedó establecido en la Constitución de la Ciudad de México como un derecho y que no puede ser privatizado. Sin embargo, sabemos cómo son estas dinámicas postconstitucionales que aprobaron o que pretenden aprobar normas que permitan la privatización del agua. Pero nosotros nos vamos directo a lo que establece la Constitución. Ya es un derecho humano y no puede ser privatizado. Sin embargo, pues efectivamente carecemos de agua. Todos el año no se tiene un suministro suficiente. Nos morimos de sed y paradójicamente nos inundamos. Paradójicamente. 20 colonias de la delegación padecen del servicio de agua potable. Y tenemos duda en relación a si existe el agua o no existe, porque la tienen en pipas y la racionan y la están entregando condicionada a votar por determinado partido. Desgraciadamente se violenta la ley, a pesar de que pues ya tenemos establecido el derecho, ¿no? Los partidos políticos no están actuando, no todos, sobre todo los que controlan el gobierno de la ciudad, no están actuando con ética ni se apegan a la normatividad y esto pues es muy lamentable porque los vecinos son los que padecen. Tenemos varias colonias que se inundan, es un problema serio, muy serio, y tiene que ver con esta falta de mantenimiento que mencionaba aquí el candidato. Fíjate, es que esto es interesante, porque por un lado, cuando llega la temporada de lluvias, las inundaciones en los mismos lugares de cada año. Sí. Cuando no llueve, la escasez en los mismos lugares exactamente de cada año. En los mismos lugares. ¿Qué pasa? ¿En dónde se invierte? ¿En dónde no se invierte? ¿Hay recursos? Y si hay recursos, ¿a dónde se va el dinero? Así es. Ramón Aguirre lleva muchos años al frente del sistema de aguas de Ciudad de México. ¿Hay algún cambio, alguna transformación? ¿Algo que se pueda hacer desde las alcaldías para presionar, tratar que el gobierno central pues, realmente le meta mano a una infraestructura que no se ve, pero que es tan urgente y necesaria? Quisiera comentar una parte porque yo fui legislador local. En este caso me tocó ver esta ley del agua. Qué bueno que la candidata Morena lo reconoce. Hoy el agua no está privatizada, es un derecho, está consagrado en la Constitución de la Ciudad de México, porque ha habido una campaña de malinformación de que el agua ya se privatizó. La verdad es que este cuento nos lo vienen vendiendo cada 3 años con un tema electoral de que los diputados están privatizando el agua, pero hoy es un hecho que no. ¿Qué se busca hacer? Que el sistema de aguas tenga autonomía de gestión, que el sistema de aguas decida dónde invertir, que no esté a capricho del jefe de gobierno la inversión en materia de agua. ¿Por qué? Porque tú lo dices muy bien, Ramón Aguirre lleva muchos años y él ha dicho, y lo ha dicho en foros en la Asamblea, en las mesas de debate, de análisis, que él solo estaba invirtiendo para sacar el agua de la ciudad para evitar inundaciones, pero que a él no le alcanzaban los recursos o no le interesaba invertir en la sustitución de la red secundaria de agua. Pues se invirtió en eso, tampoco invirtió muy bien, claro, porque se sigue inundando. No invirtió absolutamente nada.
La verdad es que tiene que ser una política del gobierno de la ciudad. Esta inversión supera a las alcaldías. Las alcaldías no tienen el tamaño presupuestal para invertir tantos recursos en la red secundaria. En Magdalena Contreras lo hemos hecho, pero necesitamos una declaratoria de los candidatos a la jefatura de gobierno de que esta debe ser una de sus prioridades. Sí, y es importante lo que dices porque qué difícil priorizar en términos de infraestructura, qué es lo que se debe de hacer, dónde se debe de poner, subrayar el renglón, el agua, para sacarla de la Ciudad de México o el agua para abastecer tantas necesidades, Fernando Gómez. Sí, bueno, yo quisiera tocar también un punto. Miren, decía Max Weber que la burocracia es una organización por encima de las demás organizaciones, pero tiene ciertas características que no están cumpliendo en el gobierno de la ciudad. No tenemos una puntualidad, no tenemos una honestidad, no tenemos un cumplimiento, una amabilidad, una eficiencia, una creatividad. O sea, no tenemos nada de eso. ¿Cómo le decimos a la Comisión de Agua que ahorita lo haga, cuando no lo ha venido haciendo? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, pues tenemos que empezar a corregir todo aquello, empezando por la coordinación con las alcaldías, con las delegaciones. Yo creo que cuando nos sentemos y le digamos, mira, en Cuautepec hay tanta agua que vamos a ocuparla. Yo creo que a lo mejor no lo saben porque no lo han hecho. Pusieron un vaso regulador que ya lo están llenando, imagínense, para hacer vivienda. Y bueno, del otro lado decimos, en Aragón también se inunda cada año. Parece que no lo supieron. Tenemos tantas fugas, parece que no las detectan. O sea, la realidad es que no se está cumpliendo nada de estos preceptos. Sin duda. Ahora, esto nos lleva también a eficientar lo que se hace desde los gobiernos, los mecanismos de control ciudadanos para quienes toman decisiones. Claro que sí, y yo creo que ahí la Ciudad de México, el Estado de México, la zona metropolitana, la megalópolis está muy limitada. Yo creo que ni siquiera están cumpliendo lo que dice el Observatorio Nacional de la Mejora Regulatoria. Es una legislación que se hizo en esta legislatura federal que nos ha dado un seguimiento puntual. El Estado de México solamente llega el 39% de la mejora regulatoria, que con eso lleva a una disminución de costos en 3 temas. El primer tema es el costo del servicio, que hoy asciende al 8.5 el PIB, actualmente cuestión Ciudad de México, Estado de México, y que obviamente no hay un seguimiento claro o puntual de esa ley de parte de la Asamblea Legislativa o de los congresos locales. Creo que lo que se necesita es obviamente que las legislaciones o desde la legislación hemos sido muy puntuales y creo que algunos partidos no han entendido que se necesitan que se coercionen, que al final al cabo las alcaldías o los gobiernos municipales, si no cumplen con las mejoras regulatorias, si no cumplen con los servicios, pues obviamente se les sancione. Y aquí quiero hacer una puntualización. Muchos decían que sería bueno la desconcentración de los organismos de agua. Yo creo que hay que tener mucho cuidado cuando hacemos esas precisiones, porque tenemos los casos concretos del Estado de México, donde los organismos hoy están quebrados, donde los organismos hoy generan más deuda que beneficio para la ciudadanía, donde posiblemente no se están llevando a cabo y es donde más corrupción hay, ¿no? Eso lo atiende claramente. El Estado de México es uno de los estados donde menos eficiencia hay a los organismos públicos descentralizados, y yo creo que es abrir espacios que igual y no conocemos o no queremos ver esos contrastes. Gracias. Marta, mencionabas hace un momento que en la delegación Venustiano Carranza particularmente, cuando se enfrenta una crisis de agua, recurren a pipas, y aquí a lo mejor a nivel infraestructura corregirlo de inmediato es muy complicado y el agua es un problema de inmediatez. Entonces, en tu caso, ¿cuál sería la propuesta para cambiar a lo mejor, ojo, los criterios de distribución de esas pipas? Porque esa es otra discusión. Sí, es otra discusión. Efectivamente, aquí no debemos de politizar el tema del agua, porque como es un derecho, no tiene sentido que lo politicemos. Me parece poco ético y fuera de toda legalidad. El asunto aquí es que sí tenemos agua, nada más que se manejan las válvulas. Se ha manejado mucho esto de que por parte de algún partido político van y cierran las válvulas para generar la necesidad en la población. ¿Ustedes tienen casos detectados de que eso ocurre? Sí, tenemos casos detectados porque ha ido el sistema de aguas ante la queja de los vecinos y van y ven y está la válvula. Y la válvula está cerrada. Y la válvula está cerrada. Y ahí se culpan. ¿Denuncias? ¿Hay denuncias? ¿Denuncias ante un ministerio público? Hay denuncias ante las autoridades correspondientes porque son cuestiones administrativas. Pero dirías que está un partido político
detrás? Está un partido es que ahí político entraría un tema de detrás. corrupción. Es un tema de corrupción, es un tema de falta de apegarse a la legalidad. Perdón que insista, pero como dices que no hay que politizar el tema y señalas a un partido político de Pues estar ellos detrás lo del cierre de válvulas. ellos lo politizan. ¿Ustedes? No es la gente la que politiza el tema. Politiza el tema el que va y cierra la válvula, lleva la pipa y te doy agua si me das tu credencial de elector. Él es el que lo politiza. Los demás no tenemos forma porque ni estamos en el gobierno, ni manejamos las pipas, ni tenemos la posibilidad de hacer esto. O sea, los que lo hacen son los que están gobernando, que saben dónde están ubicadas las válvulas, que saben cómo manejar esto. Ahora, ¿qué estamos planteando nosotros? A partir de que aprobamos la Constitución, las alcaldías tienen un poco más de facultades de lo que se ha venido manejando hasta hoy en las delegaciones con las autoridades intermedias. Uno de los temas que discutimos en la Constituyente precisamente fue ese, que las alcaldías tuviesen un poco más de injerencia en el tema de los servicios urbanos, particularmente lo que son residuos sólidos urbanos y manejo de agua. Y quedaron establecidas en las facultades que les pudimos otorgar. En las 34 facultades coordinadas, ahí quedan unas facultades donde ya pueden incidir los alcaldes. Y vamos a tener pues la oportunidad de estar en el consejo que tenga el jefe de gobierno para abordar estos asuntos y particularmente con el órgano que va a estar administrando el agua. Y yo tampoco estoy de acuerdo con los organismos que tengan... Descentralizados. No estoy tan de acuerdo. Ahora, señalas un asunto importante. Tienen más atribuciones las alcaldías van a tener más atribuciones de las que hoy tienen las delegaciones. Sí. Y apuntan, y en eso coinciden los cuatro, el agua no está privatizada. Sin embargo, de facto, parece estarlo, porque para tener el acceso al servicio, hoy hay que pagar para que una pipa... O dar la credencial llegue. del elector. O dar en algún momento cuando alguien viola la ley y trata de intercambiar el voto por un servicio, caer en algún tipo de irregularidad, pero de facto está privatizada, porque hay que pagar para que la pipa llegue hasta el domicilio de alguien y abastezca de agua. ¿Qué hacer con estas nuevas atribuciones que desde las alcaldías habrá para que realmente se pueda solucionar algo que me imagino se los dicen mucho en la calle los vecinos? Muchísimo. Quisiera apuntar algo que mencionaste del tema del sabotaje. La verdad es que coincido, el sabotaje sí es real. En Magdalena Contreras, el jefe delegacional, presentó denuncias administrativas contra quien resulte responsable, porque en Magdalena Contreras nos llegaron a dañar válvulas, nos llegaron a tirar rocas enormes dentro de la tubería del agua para bloquear el acceso. Fue un tema que salieron noticias, que aquí le dieron también en este canal cobertura. La verdad es que sí es muy grave que partidos políticos o personas intenten sabotear gobiernos delegacionales o intenten afectar a los vecinos con un tema de condicionamiento político. Y la verdad es que tenemos razón en ese sentido. Sí, las alcaldías requieren estas facultades nuevas, porque hoy el sistema de aguas, a cargo de Ramón Aguirre, no se coordina con las delegaciones. Ellos toman las decisiones que quieren. Por ejemplo, en el caso de Magdalena Contreras, cuando llueve mucho, cuando el agua va bajando turbia del río Magdalena, ellos deciden bajar la operación de la planta potabilizadora. ¿Por qué? Porque como trae el agua turbia, es más complicado potabilizarla y requiere entonces un mayor mantenimiento. Entonces, como prefieren no gastar dinero y no complicar la operación, deciden bajar la capacidad y entonces, cuando hay lluvia, mandan menos agua a las colonias de Magdalena Contreras. Y esto no te lo avisan, lo hacen de manera arbitraria. Necesitamos una coordinación plena, necesitamos que estas nuevas facultades de las alcaldías se hagan valer, porque las alcaldías deberíamos de saber cuántos litros de agua diario llegan a cada una de nuestras alcaldías, cuánto podemos distribuir entre los ciudadanos y saber de qué manera se distribuye. Hoy yo te puedo garantizar que todos los jefes delegacionales desconocen la materia. Hoy el sistema de aguas se maneja totalmente aparte y por eso te menciono que necesitamos un plan maestro de manejo del agua en esta ciudad. Cómo se distribuye, dónde llega, dónde sale, pero sobre todo también un plan de aprovechar el agua de lluvia. Muy bien. Fernando Gómez. Bueno, yo creo que lo que tenemos que hacer es ponernos a chambear. Fíjense, tenemos que detectar las fugas y corregirlas. Necesitamos forzosamente, en el caso de Gustavo Madero, muchas tinas de regulación
y la captación de agua pluvial. Necesitamos cambiar los inodoros en restaurantes, en bares, en hoteles, en todo aquello, porque hay inodoros que no ocupan agua. Y lo más importante es revisar el pago del agua, porque hay lugares donde les están cobrando y ni siquiera. Pero por parte de ustedes, por parte del Partido Verde, ya tienen una propuesta, ya tienen un plan, cómo enfrentar estas necesidades que estás... todo esto. Y ahora con las facultades que han platicado aquí, nosotros vamos a entrar a corregir todo esto en conjunto. Es lo que tenemos que ir haciendo. Bueno, pues platicando con los vecinos nos van a ayudar a detectar las fugas. Una. Tenemos nosotros, repito, tenemos que revisar todos aquellos negocios, vamos a ir a platicar con ellos para que cambien. Pero en lo que platican y revisan, más o menos, ¿cuánto tiempo creen que se van a tardar en empezar a corregir? Meses, lo haremos muy rápido. Desde la alcaldía lo haremos muy rápido. Mire, la alcaldía tiene mucha gente de veras. Las direcciones o sea, en 4 meses ustedes proponen que podrían estarle comenzando a dar solución. Ya estaríamos nosotros dando solución. Desde el primer día vamos a empezar a trabajar. ¿De qué tamaño es la estructura en Gustavo Madero? ¿Cuánta gente trabaja? Más de 6,000 personas. ¿6,000? Más de 6,000. Y fíjate, por ejemplo, en el lado de limpias voluntarios tenemos más de 3,000 gentes voluntarias. Entonces, repito, tenemos un ejército que si trabajamos coordinados vamos a avanzar muy rápido. Jorge Iván, el papel que además tienen que hacer coordinado ciudadanos con autoridades de los diferentes niveles y en diferentes poderes. El ejecutivo, claro, pero también el legislativo. Creo que sería bueno que quedara en la hemeroteca los candidatos de diferentes partidos y sobre todo pues les dieran ciertos mensajes a los mismos alcaldes de su mismo color y a los gobernadores de su mismo color, porque esto no pasa. Por ejemplo, te voy a poner claros ejemplos cuando los gobiernos no son, en el Estado de México propiamente, cuando los gobiernos no son del partido del gobernador, no hay una coordinación entre la CAEM y la Conagua, ¿no? Si tenemos algunas inundaciones, como las hemos tenido, casos que ya han cubrido aquí, de Atizapán de Zaragoza, o de Tlalnepantla, obviamente hay un abandono de los 3 niveles de gobierno. El grave problema es que no hay una coordinación o no hay algo que regule esa coordinación de los 3 niveles de gobierno y volvemos a lo mismo, se dé la impunidad de parte de los gobiernos y estén utilizando las estructuras de gobierno para otros casos concretos. Por ejemplo, nosotros veníamos a hablar también sobre pues, la cuestión burocrática del buen gobierno. El caso concreto de Cuautitlán Izcalli. Hoy tenemos a un presidente municipal que está hostigando a los candidatos de Acción Nacional y de otros partidos. 10 segundos. Y de otros partidos, porque obviamente utiliza el gobierno para otras cosas que no sea para la coordinación, para sancionar a los empresarios que están haciendo mal las cosas y darle un seguimiento a los candidatos cuando no debería de ser así. Bien, ¿no? Muchas gracias, Marta. Cerramos contigo esta ronda y comenzamos la ronda de conclusiones. Por favor, adelante. Pues mira, yo creo que deberíamos de tener un conocimiento de dónde se encuentran los cuerpos de agua de la Ciudad de México, porque también sabemos que hay compañías que manejan sus propios pozos, tanto las refresqueras, por ejemplo, como algunas constructoras, o sea, que tienen acceso y tienen posibilidad de manejar agua para darle sustentabilidad a sus proyectos, que eso me parece correcto, porque no puedes construir vivienda si no puedes dotar de servicios a la gente que va a ir a vivir ahí. En este caso, pues yo creo que debemos tener un crecimiento racional, digamos, y en los lugares donde tenemos más problema con el tema del agua, pues ser más estrictos, ser mucho más estrictos con las construcciones para que se garantice la dotación del servicio y que no incrementemos el problema, o sea, porque en lugar de se resuelve el problema de la vivienda, pero no del hábitat, digamos, ¿no? Y también en el tema de las refresqueras, pues yo sí soy muy crítica ahí, porque se quedan con el agua y nos regresan un líquido que le hace daño a nuestra salud, incluso, que está provocando enfermedades muy graves en la población. Y por otro lado, ya para finalizar, Claudia Sheinbaum está proponiendo un sistema de captación de agua de lluvia que va a ser sostenible y sustentable este tema durante los 6 meses que llueve en esta ciudad. Y es un sistema pues que se va a aplicar, se va a implementar desde las unidades habitacionales, desde lugares, desde el propio lugar donde la gente vive, para tener un procesamiento del agua y poder utilizarlo, aunque sea para uso doméstico, aspirando desde luego a tener el agua potable para toda la población. Bien. Yo creo que en Venustiano Carranza podemos resolver el problema si evitamos la corrupción y el manejo del vital líquido. Bien.
Interesante. Pues vamos con la última ronda, la ronda de cierre, lo que quieran agregar y con lo que se quieran quedar a propósito de este tema, el agua y también cómo volver más eficiente un gobierno, una administración, en este caso el de una alcaldía. Luis Gerardo. Sí, claro que sí. Bueno, en temas del agua creo que lo primero que tenemos que tener los futuros alcaldes es toda la información. ¿Qué está pasando con el agua en la Ciudad de México? ¿Cuáles son los flujos? ¿Cuántas válvulas hay? ¿Cuánto personal hay? Coordinación plena con los dos niveles de gobiernos inmediatos y también con el gobierno federal. Eso nos hace mucha falta. Aprovechamiento pues del agua de lluvia, de los recursos naturales. No es posible que se estén secando vasos reguladores, como bien lo dijo Fernando. Ahí tenemos en Luis Cabrera y Periférico un vaso regulador, la presa de Ansaldo, que hoy la están secando y que hoy estos gobiernos de izquierda están haciendo un desarrollo inmobiliario en la orilla de la presa, en total irregularidad. En Contreras no gobierna la izquierda, ¿no? No, ahí es Álvaro Obregón, en esa parte. En Álvaro Obregón. En Álvaro Obregón, exactamente. Pues que ahí sí gobierna la izquierda. Tampoco. Ahí tenemos que frenar también el desarrollo inmobiliario hasta que no resolvamos el problema del agua. No podemos seguir construyendo edificios, no pueden seguirse construyendo departamentos si no hay el agua para que le demos sostenibilidad a la vida de las personas. Bien. Y en cuanto a un gobierno eficiente, claro que hay que entrar en un rediseño de las alcaldías. La burocracia es enorme. Tenemos que simplificar no solamente los trámites, sino la atención al ciudadano. No complicarle al ciudadano denunciar, presentar una queja o una gestión. Tiene que ser mucho más sencillo, porque hoy los ciudadanos no disponen de ese tiempo para ir a estar gestionando hasta la delegación. Tenemos que hacerlo a distancia. Bien, gracias Luis Gerardo. Fernando Gómez. Bueno, pues para concluir yo quiero decirte que efectivamente tenemos que corregir, tenemos que cambiar mucha tubería que ya es muy vieja. Se necesitan muchas plantas potabilizadoras. Necesitamos unos sistemas de captación, necesitamos reforestación, necesitamos coordinación con los demás niveles. Y en cuanto a la alcaldía, bueno, pues hay que transparentar las alcaldías. En muchos casos no sabemos qué se está haciendo. Hay que definir bien la distribución del trabajo, porque en muchos lados parece que todos hacen todo y a final de cuentas no concluye nada. Hay que acabar con el nepotismo en las alcaldías, porque aunque no tengan los perfiles, la lucha de los partidos políticos los lleva a poner a muchos funcionarios como si fueran cuotas de poder, no poner funcionarios que tengan la capacidad y la visión de hacer las cosas. Gracias, muchas gracias. Cerramos, por favor. Pues yo creo que la única manera de rescatar a los municipios y a las alcaldías de esa burocracia, de esa cuestión que es caótico ir a una oficina gubernamental del nivel que sea, es obviamente implementar la ley de mejora regulatoria que hoy está estancada, obviamente hacer una crítica clara a los municipios y a las alcaldías en cuestión de lo que gastan en personal, ¿no? Por ejemplo, hoy las alcaldías están duplicando en muchas de las veces en el Estado de México, según datos del OSFEM, lo que se están gastando en personal, ¿no? Y no vemos ese personal, no lo vemos limpiando calles, no lo vemos más que en escritorio sin atender a la ciudadanía, esperando al coyote para que también lo vuelvan a hacer. Y yo creo que lo más importante es la coordinación entre los tres órganos de gobierno. Hoy hay una limitada comunicación entre los tres órganos de gobierno, cada quien se echa la bolita a cada lado. Y en el mismo tema de la división de poderes, unos dicen que es responsabilidad de la legislatura, otros dicen que es responsabilidad de las alcaldías o de los municipios o del Estado, pero nadie se hace cargo y los ciudadanos ya están hartos de que obviamente pues nos echemos la bolita entre todos, ¿no? Creo que hoy necesitamos una coordinación y un cambio de modelo en la coordinación de los tres órganos de gobierno. Muy bien, muchísimas gracias. Patricia. Pues como les comentaba, en la Asamblea Constituyente, uno de los dictámenes que tuvo mayor consenso fue el de las alcaldías, gracias a que tuvimos este trabajo tan consensuado, digamos, tan intenso, pudimos dejarle 86 facultades a las alcaldías. 46 son facultades exclusivas, 34 son facultades coordinadas con el gobierno y 13 son subordinadas totalmente al gobierno. Con esto estamos garantizando un diseño institucional que nos permita tener mayor efectividad en los gobiernos de cercanía, porque efectivamente las delegaciones han estado pues siendo relegadas en la toma de decisiones que afectan directamente a los vecinos,
que vamos a tener que responder los que vamos a ser alcaldes o alcaldesas, ¿no? Somos el gobierno de cercanía, somos la primera ventanilla a la que se acerca un ciudadano y debemos tener más facultades. Por eso fue que quedaron establecidas en la Constitución y yo espero que se respete esto. En relación a lo que señala el diputado, efectivamente, una buena base de trabajadores es desperdiciada tanto en las alcaldías como en los municipios, porque se prioriza la obra por contrato y no se utiliza una gran base de trabajadores que son valiosísimos, que están altamente capacitados para llevar a cabo su trabajo en materia de obras públicas, de servicios urbanos. Creo yo que debemos hacer esta revolución al interior de las alcaldías para no perjudicar los derechos de los trabajadores, ponerlos a trabajar. Apoyarlos y ponerlos a trabajar y únicamente recurrir al esquema de obra por contrato cuando sea absolutamente necesario y nuestra base trabajadora no lo pueda llevar a cabo. Pues ¿no? ahí está el tema. A los cuatro, muchas gracias. A las cuatro, Patricia, muchas gracias. Fernando, Iván, Luis Gerardo, muchas gracias. Nos vamos. Ya nos vamos, se nos acabó el día de hoy, pero mañana, para nosotros, porque para usted puede continuar con toda la oferta informativa aquí en ADN 40, se quedan con nuestra compañera Luisa Cantú y nosotros nos vemos mañana aquí, como siempre, en punto de las 8 de la mañana. Y te escuchamos en el radio más al rato. Allá nos encontramos y mañana aquí a las 8 de la mañana, pásenla bien, buen día. Gracias a ustedes.